Bien, colegas, pues en principio, como siempre, no queremos dejar de agradecer al CEICH el espacio que nos brinda para dialogar y discutir estos temas tan significativos. Hoy con un enfoque que ha llamado mucho la atención también en anteriores tópicos y que tiene que ver con se aproxima el fin del mundo. Abordajes frente al capitalismo de las emociones, uno de esos títulos, marketineros. Y nos acompaña el maestro Hécatl Cabrera del Instituto de Investigaciones Sociales, quien dialogará en un lapso de 30 a 40 minutos con nosotras y nosotros. Hécatl tiene un año que no lo veo, me lo encontré en la UAM en una conferencia que dictó. Nos lo encontramos también, estaba también allá Itzel y le comentaba que para mí es muy significativo el trabajo que hace, teórico y práctico. Inclusive yo lo entrevisté para mi tesis de licenciatura, entonces es muy bonito recoincidir. Tiene mucho tiempo trabajando estos temas, me parece que esto también es importante señalarlo. Si bien la IA generativa en 2022 tiene su boom, hay mucha gente y colectivos, colectivas que ya tenían términos, tópicos, conceptualizaciones y experiencias tecnopolíticas que nos parece muy importante retomar. Ejecatl tiene una doble formación además en la vida misma, ¿no? Que es la del activismo y la de la academia, entonces creo que va a ser un diálogo bastante rico. Me permito ahora presentarlo ya en la parte académica. Ejecatl es técnico académico, titular B de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y profesor de asignatura en el Colegio de Desarrollo y Gestión Interculturales de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la UNAM, maestro en urbanismo por el posgrado en urbanismo de la UNAM en el campo de conocimiento, economía, política y ambiente y estudió el doctorado en ciencias sociales en el área de concentración de comunicación y política de la UAM. Es el encargado de difusión digital del Departamento de Comunicación del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y sus líneas de investigación son medios de comunicación y segregación urbana, realización audiovisual como herramienta de investigación social y tecnopolítica e infraestructura libres. Sobre estas temáticas ha publicado diversos artículos y capítulos en libros colectivos, así que Hecatl, el espacio es todo tuyo. Cuando te queden 5 minutitos te lo señalo. Y acá hay lugar, mi querido Brian, también para que... Sí, Vale, adelante. pues muchísimas gracias. Me da mucha emoción. Además, este es un espacio bien privilegiado, ¿no? Como Sí. espacio, como atmósfera, y creo que encontrarnos, pues está muy bueno. Encontrarnos además en un momento difícil para la universidad, ¿no? Y creo que, para estar a la altura de lo que está pasando, creo que está bueno estar reflexionando todo esto. Mi presentación no va a ser sobre lo que está pasando, pero trataré como de no quedar ajenos, ¿no? Porque creo que no podemos darnos ese lujo de estar ajenos. Dado que yo trabajo en el instituto, sé que a veces pues, la hiperespecialización, ¿no? Y los ritmos de trabajo Claro. académico pueden hacer que nos despeguemos del suelo. Y por ahí voy a entrarle. Con unas consideraciones previas ya comentaban mi posición de enunciación. Y yo justamente el posgrado lo hice en un campo de conocimiento muy interesante del posgrado de urbanismo de aquí de la UNAM, ¿no? Donde justamente es un enfoque, ¿no? Desde la economía política y la urbanización. Sin embargo, si bien yo le entré desde la economía política, pues mis grandes intereses siempre han sido la parte de la desigual distribución de lo sensible, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Toda la parte de la cultura, la identidad. Y es lo que enseño en Filos, ¿no? Justamente es un colegio muy interesante, donde justamente son como estudios culturales aplicados, con un enfoque muy comunitario, que es una licenciatura hermosa. Y de donde aprendo, ¿no? De las chicas, los chicos y las chicas todos los días que les veo y por eso los echo de menos. Pero también, como comentaban, tengo la parte de esa doble identidad de muchos años en el trabajo con las colectividades, específicamente durante casi 10 años, ¿no? Colaboré con un hackerspace de aquí de la Ciudad de México y bueno, pues tengo como toda esa parte. Entonces, pues la ruta que les voy porque tenía reto de no repetir lo que ya he repetido en otros foros.
Entonces me acerqué a un ensayo de Adolfo G. Reina Roots, que se llama El despojo de los cuatro elementos, y les pido una enorme disculpa porque no me dio tiempo, ya estuve buscando, no lo encontré en digital, y dije, bueno, tampoco tiene tanto sentido que yo lo traigo aquí, ¿no? En mi librito. Ujú, Pero bueno, después lo podemos digitalizar y se los ujú, comparto. Es un texto breve porque es una sección de este compendio, digamos, de ensayos. Y ese me da nada más como pista para no divagar, porque yo suelo divagar mucho. Y entonces a partir de ahí es que articulé las reflexiones, ¿no? Como una especie de mapa, ¿no? A partir de este ensayo. Siguiente, por favor. Y entonces, antes de entrar ya como a las ideas que están en el ensayo, les digo por qué mi presentación se llama Apuntes Materiales, ya no me acuerdo cómo la titulé. La vida apropiada por la máquina, apuntes materiales para comprender la IA. ¿Por qué apuntes materiales? Porque digamos que mi postura es completamente material. Material, 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 ¿no? Digamos, comprendido desde esta, pues sí, comprensión general epistemológica entre materialismo e idealismo, ¿no? Entonces, desde el nivel epistemológico, porque hay una herramienta que sigue siendo muy útil, porque las condiciones siguen siendo las mismas, digamos, sí, con IA, ujú, pero ujú, seguimos, sufriendo el capitalismo. ujú, Como metodología, entonces yo creo que sigue siendo útil, y bueno, no lo voy a desarrollar aquí, pero digamos que yo a mis estudiantes estudiamos la cultura, ¿no? Los fenómenos culturales. Sin embargo, les digo que no pierdan el suelo, ¿no? Y el suelo es entender que pues, las relaciones entre los grupos humanos, entre las personas, pues son materiales, hay relaciones materiales, ¿no? Relaciones de producción que son acordes a fuerzas productivas, que ahí está el mecanismo que siempre va a variar, y también las simbólicas, ¿no? Obviamente, sí, si lo aplicamos así de manual, pues es la gran crítica que ya se ha hecho, y esperemos, ya no estamos en ese nivel porque ya la superamos, de pensarlo siempre pues, en términos relacionales, estas dos dimensiones, digamos, o sea, nos sirve para analizar, pero sabemos que están imbrincadas todo el tiempo. Ok, y por tanto, pues sí, está muy bueno. Y yo lo identifiqué cuando hice el doctorado también, a la gente que se clava desde los estudios culturales nada más. Pues sí, está buenísimo la construcción de la identidad, pero hay gente que llega al absurdo de decir que, bueno, que decía, este, ya desde los estudios culturales de comunicación, de la existencia de un espacio virtual despegado, ¿no? Pero no es un espacio, son servidores, hay cables, hay ujú. personas, y entonces ahí se pierden, y las explicaciones a veces están muy a la mano, si es que vamos a la parte material, ¿no? Bueno, entonces por eso son apuntes materiales desde ese nivel epistemológico, pero también en el nivel empírico, o sea, ya cuando le entramos a la IA, es una infraestructura, ¿no? O sea, la IA no es algo que salió en el 2020 y algo, ¿no? Sino, uno, tiene toda una historia como desarrollo tecnológico, pero además tiene una materialidad muy concreta y muy identificable. La IA no se puede pensar sin Internet, el Internet. Y el Internet no es algo que está flotando, aunque nos llegue a nuestros dispositivos en términos, ¿no? En Wi-Fi, ¿no? Hay una red troncal de cables submarinos que conectan continentes y que tienen una materialidad, un peso, una forma, un tamaño, pasan por lugares específicos. Entonces, eso, no olvidar que hay cables submarinos, que la IA depende, porque aunque ya la última interfaz, ¿no? Que accedemos está alojado en un servidor. Ese servidor está en un centro de datos. Ese centro de datos tiene un espacio, ocupa recursos, ¿no? Energéticos, electricidad. Hay leyes ese espacio donde está alojado, ¿no? Que lo regulan. Entonces es una cosa complejísima que a veces como no la consideramos. Siguiente, por favor. Y bueno, están los algoritmos y muchas otras cosas que ustedes ya conocen.
Ok, y entonces ahora sí ya le entro a la propuesta de Rina Roots y Adolfo Gili, que nos dice, porque se enfoca, ¿no? En el fenómeno del despojo, que el sistema que sufrimos y vivimos está basado en dos procesos, que es el de explotación, la apropiación del producto excedente bajo la forma de plusvalor, o sea, durante el trabajo, y el despojo, ¿no? O sea, la explotación y despojo. Y el despojo como apropiación de forma violenta o encubierta, o sea, no siempre es violento, sino a veces encubierta bajo formas jurídicas, de bienes públicos y comunes, ¿no? Entonces, están ahí esos dos fenómenos y lo que nos dicen los autores es que además se han intensificado con el tiempo. Por tanto, bueno, ya como un apunte que yo hago, vemos que la vida está, si digamos aceptamos, ¿no? Esta reflexión, pues vemos que la vida está apropiada a diferentes escalas, la micro del individuo, ¿no? O sea, a partir de la explotación, y la macro, que va a diferentes momentos desde tal vez el nivel más grupal, el nacional, ¿no? El regional, hasta llegar al planeta, como esa forma de apropiación o expropiación, incluso lo podemos llamar, de despojo. Y ojo, despojo es de mucho tipo. El más claro es, y evidente y burdo que nos estalla en la cara, es la guerra, ¿no? Ujú, Es el asunto de Palestina. ujú, Pero también hay despojos de bienes intangibles, ujú, bienes comunes ujú, intangibles, ¿no? Bueno, y la gran pregunta entonces que va a guiar toda esta presentación que les comparto es qué papel juega entonces la IA en la explotación y el despojo contemporáneos, ¿no? Y no la tengo resuelta, yo más bien les voy a dar más preguntas, ujú, pero como que van a ver ahí un montón pues sí, como de ideas, ¿no? Para movernos un poco del asiento. Siguiente, por favor. Y entonces yo me voy a centrar al asunto del trabajo. Bueno, porque así los autores, y además es lo que hago, solo que en otras presentaciones lo hacía como por otra ruta, pero justamente yo en otros foros pues siempre digo, bueno, el trabajo que sostiene la IA, ¿no? O sea, los ujú, ejércitos de personas de todo tipo, ¿no? Que no se limitan a los programadores. Eso sería muy absurdo pensar, muy ciego, digamos, muy miope más bien, pensar que el trabajo que está detrás de la IA son programadores. No, eso es una élite y un pedacito, ujú, sino es amplio. Pero bueno, ahorita voy a ir con cosas un poco más como teóricas, conceptuales, para después ya trataré de articular los ejemplos. Bueno, tecnología y trabajo. ¿Qué nos dice Adolfo Gili y Rina Rux? Pues que hay una subordinación de la ciencia al capital, ¿no? Y esto creo que también se ha discutido desde este, varios frentes, ¿no? Un fenómeno creciente orientado por la aplicación de conocimientos para el uso bélico. Además, nos dicen los autores que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Este artículo, el libro es del 2015, pero su escritura creo que es del 2010 justamente, o 9, justamente en el momento da respuesta a esta crisis económica, ¿no? En la que todo el mundo se ujú, tuvo que parar y pensar qué está pasando en el planeta. Pero pensarlo y lo ejemplifican con el asunto de los desarrollos tecnológicos, o más bien de los desarrollos más de las tecnologías digitales, que fueron orientadas por la aplicación bélica para la guerra, herramientas de guerra, ¿no? ujú, Eso hay que pensarlo, ¿no? Nos lo dejan allí. Entonces, pensar que es uno de los motores, ese uso para la guerra. Y nos dicen también y esta es la tesis central, ¿no? Y creo que trataré de ir como dando varias aproximaciones hacia esa tesis central, que existe una nueva composición tecnológica del proceso de trabajo, ¿no? ujú, Entonces, primero pensar que la ciencia y la aplicación de los conocimientos científicos, vamos para acabar pronto, decir tecnología, ciencia y tecnología, ¿no? Este, están subordinadas, ¿no? Al capital con una orientación específicamente bélica, pero ya digamos que esa aplicación del conocimiento científico, o sea, ya la tecnología además ahora está, digamos que se está incorporando de mayor medida al proceso de trabajo, ¿no? Entonces, y hay un concepto que me parece muy interesante, que esa parte sí nunca la había
o bueno, no lo había pensado desde allí, sobre que esas tecnologías se podrían considerar trabajo objetivado, Ujú, ¿no? O sea, son resultados de trabajo, pero es trabajo que se hizo en otro momento, ¿no? Acumulativo. Y ahorita también voy a ir un poco hacia allá. Resultado de mucha gente, mucho de ese trabajo objetivado incluso puede nacer de universidades como esta pública, ujú, ¿no? Donde hacemos nuestras tesis, las ponemos en ujú, repositorios pues, nuestra intención y de la universidad es para el bien común, ujú, ¿no? ujú, Pero pues obviamente el capitalismo todo lo va a agarrar, agarrar, agarrar. Entonces, como pensar cómo entonces este, cada vez hay una nueva composición tecnológica del proceso de trabajo, ¿no? Donde se incorpora esta tecnología que se puede considerar como trabajo objetivado, que acelera el crecimiento del plusvalor, ¿no? ujú, ¿Por qué? Porque ahora pues, una misma tarea se hace más rápida, más sencilla. Ahora, vayamos, y aquí ya es un ejercicio colectivo, porque como tal no los puse, sino vayamos pensando ya en los ejemplos específicos de la IA, ¿no? O sea, ya a estas alturas creo que ya hemos tenido chance de aplicarla, de ujú, practicarla, ¿no? ujú, De estar en las interfaces pidiendo ujú, cosas, ¿no? Y hemos visto cómo colegas en otros lugares, ¿no? En dependencias, en trámites, sí que se ha estado utilizando más. Por tanto, ujú, digamos, siguiendo estas ideas, podemos decir que la IA está entrando en esta composición tecnológica del proceso de trabajo. Se está usando más IA, ¿no? Como en su momento se usó Internet, como en su ujú, momento, ¿no? Se está incorporando. A ver, siguiente. Este, Pero en cada rama y país el proceso es desigual, ¿no? O sea, la composición tecnológica internacional del trabajo es desigual. Se está usando más IA en Estados Unidos, en el norte global, ujú, ¿no? Pero, ¿y los demás países no tienen nada que ver? Claro que sí, pero pues conocemos el fenómeno, no sé si lo han escuchado hablar, de este trabajo semi-esclavizado de moderación, ¿no? Y entrenamiento de los modelos, por ejemplo. Entonces, pues se está usando, pero también, pues esta composición tecnológica internacional de trabajo es muy desigual, porque a unos les está ayudando, en unos espacios está ayudando para hacer tareas específicas, pero en otros están usando, la composición más bien es del Zoom, porque se hace a distancia con programas, o sea, sigue estando esa tecnología, por ejemplo, en el sur global, en los que hacen moderación de contenidos, ¿no? Y entrenamiento de los modelos, que además es lo más repetitivo, lo más ujú, deshumanizante, ¿no? ujú, Y entonces tenemos nuestra respuesta, wow, es inteligente, ¿no? Es una metáfora eso de la ujú, inteligencia. ujú, Es inteligente, lo tuvieron que entrenar esclavos de personas del sur global, ¿no? Entonces, pensar que es desigual esa composición tecnológica internacional del trabajo. Y si nos vamos ya a otras capas, digamos, porque en los estudios ¿no? En la ingeniería de software se habla de capas, ¿no? ujú, De la capa más del hardware hasta el software, que es casi lo intangible. Si nos vamos a las capas más materiales, pues o sea, podemos ir así hacia atrás hasta llegar a la minería, ¿no? O sea, a los países todavía más subalternizados, donde pues, tienen que estar con las manos. ¿Para qué tanta tecnología si tienen que terminar niños y personas rascando la tierra con las manos para obtener ¿no? En minas ilegales, en condiciones tan precarias? Bueno, entonces, y el final es feliz, aunque no lo crean. De la presentación, del proceso de la vida, pues no sé, pero la presentación sí es feliz. Nos dicen entonces los autores que hay una subsunción de la vida. O sea, ¿cómo que es subsunción, no? Subsunción podríamos ponerle ahí como alguna otra palabra, ¿no? Como, que es como subordinación podría ser, ¿no? Pero ujú, es como incorporación a un sistema, ujú, ¿no? O ujú, sea, cómo la vida se está incorporando, ¿no? Se chupa, ¿no? La vida de repente empieza a ser chupada, ¿cómo? Con formas sofisticadas de apropiación de trabajo excedente, pero también con subordinación de la naturaleza de los procesos biológicos, y aquí los autores dan pues, ejemplos de los transgénicos, ¿no?
de estas semillas suicidas, ¿no? Que están modificadas genéticamente para que Ujú, nada más sirvan una vez y después ya, ¿no? Se mueran, no se puedan, o los productos de esa semilla, digamos maíz, no puedo usar el grano de maíz no resultante ujú. para volver a sembrar porque ya tuvo esa modificación, genética. Siguiente, por favor. Ay, ajá. Sí, es esa. Y bueno, el papel del Estado también, ¿no? O sea, sigue siendo la sede principal reconocida de la relación de hegemonía. En esa época todavía estaba este modelo neoliberal más de libre, o que con su mano, digamos, o con su cara, ¿no? De libre mercado, pues más era lo dominante. Y vemos cómo, pues ya ha llegado el modo de acumulación incluso a esta pues este giro, ¿no? Que yo sí lo venía a venir, ¿no? Pero ¿no? Con algún colega cuando lo discutía me decía que no, ¿cómo es posible? Claro que no vamos a regresar a una versión de capitalismo más proteccionista, ¿no? O sea, Ujú, eso era impensable hace 10 años y ahorita es una... No, no, no. Porque era lógico esa crisis del 2009, 8, 9 fue ya el final, ¿no? O sea, fue el final del modelo neoliberal. Y entonces ahorita se está reajustando algo que quién sabe qué es. Y perdón que sea como una conexión muy rápida y medio facilona, pero los síntomas de lo que está pasando en nuestra universidad tienen que ver también con eso, ¿no? ujú, O sea, no es nada más un grupo de infiltrados. Ojalá que no piensen, ¿no? Esa hipótesis que quieren desestabilizar la universidad, sino sí que hay un montón de cosas que están muy en el fondo. Pero bueno, pero entonces el Estado pues tiene ahí su papel y como les decía, de entrada, pues es la sede de los servidores, pasan por ahí los cables, ¿no? O sea, muchos en aguas internacionales, pero, ¿no? Hay nodos troncales de Internet y eso, y tienen sus propias normativas y ya de forma un poco más concreta y específica, pues veamos qué papel tiene, por ejemplo, Estados Unidos, como sede de las grandes corporaciones, de las Big Techs, ¿no? Sus normativas, sus reglas y fenómenos también muy concretos como el asunto de TikTok, ¿no? O sea, cómo primero intenta prohibirlo, vio que no podía prohibirlo porque ahí la parte de los usuarios, ¿no? Y la acumulación, la masa de usuarios era, generaba mucho poder, ¿no? No podían prohibir el uso. Y entonces lo que tuvo que hacer fue dividirlo, ¿no? ujú, TikTok Estados Unidos con dueños, ¿no? Estadounidenses y por tanto con leyes estadounidenses. Y bueno, entonces, perdón, atrás, ahí, sí. Y métodos de despojo protegidos por formas, esto está relacionado con el Estado, ¿no? Que era justamente lo que decía. Estos métodos de despojo pues están protegidos por formas jurídicas, ¿no? Apropiación privada de conocimiento y bienes comunes. Esto además tiene que ver, o sea, están las Big Techs con sus sedes allí, pero además, para decirlo de otra forma, está la propiedad intelectual privada. ujú, Eso hay que señalarlo, porque la gran alternativa a esto ya existe, que es la propiedad intelectual comunal, común. Iba a decir, ay, ¿a poco existe? Sí, y lo usamos incluso aquí de forma concreta, la herramienta concreta de esta noción, de esta alternativa a la propiedad privada intelectual, es el movimiento de la cultura libre, del acceso abierto, Creative Commons, ¿no? En términos de lo que escriben ustedes y publican, ¿no? El gran problema es que en este fenómeno, no es tan sencillo. O sea, es una alternativa en un momento, pero después, digamos, el sistema también de ahí se agarra, ujú, ¿no? O sea, están los repositorios abiertos y pues, obviamente con eso entrenan, ¿no? Los modelos de IA. O sea, es complejo. Pero por eso hay un paso más, ¿no? Y por ahí sí tengo un texto de divulgación, ¿no? Sobre propiedad comunal, que es el copyleft y el copy far left, ¿no? O sea, como decir, el acceso abierto es un primer paso, ¿no? De alternativa a la propiedad intelectual privada, pero el siguiente paso tiene que ser el left y far left, que significa, a ver, lo comparto,
lo puedes usar, reutilizar, todo esto, siempre y cuando no sean condiciones capitalistas. Y mm, ya existen las licencias. Todo esto se aterriza en una licencia, así como el Creative Commons, desde el enfoque del copyleft es las licencias de producción de pares, ¿no? Si por ahí las buscan, igual también les puedo pasar la entrada de blog donde tengo todo esto, ¿no? Y señalo como las alternativas. Ok, entonces, por eso la parte de las formas jurídicas, pues en otras palabras, las licencias, el ujú, licenciamiento, y que en software, pues es el software libre, ¿no? Las licencias de software libre, GNU Linux, por ejemplo, ¿no? Que permite estos sistemas operativos desarrollados desde el paradigma del bien común, ¿no? Ok. Y relacionado con esto, ¿no? Nos dicen los autores que todas las innovaciones, incluida la IA, son factibles gracias, y que ya lo hemos estado diciendo, al conocimiento social acumulado. Lo que les decía, a lo que es a todo, en todos los campos que desarrolla esta universidad, ¿no? Por ejemplo, y otras universidades, y no en este momento, sino en el tiempo. Ahí hay otra variable también interesante que tenemos que considerar, el tiempo. O sea, la IA, como les decía, no es algo que nació un año, ni que fue gracias a una empresa, ¿no? No fue OpenAI, ni muchas otras, ¿no? Sino fue desarrollo, ¿no? O sea, fue acumulado. Y en ese conocimiento social, los autores, y esa parte me pareció muy interesante, nos dicen que no tenemos que perder de vista también la destreza manual, ¿no? Más el trabajo en sí intelectual de generaciones pasadas. Y cuando hablan de destreza manual, un poco más adelante voy a regresar a esta parte, tiene que ver con el trabajo vivo, ¿no? O sea, pensar que para que exista IA se requiere un centro de datos, por ejemplo, mm, ¿no? Y ese centro de datos no es, por más que nos hagan pensar que es automatizado, no está automatizado. Hay trabajo vivo de todo tipo, desde los que administran servidores, ¿no? O sea, ya cuando uno conoce de esto, te das cuenta que detrás hay muchísima trabajo vivo. Desde la parte sí puede ser más especializada, ¿no? Tecnológica especializada, hasta quien da mantenimiento de plomería, electricidad del centro de datos, ujú, los vigilantes, ujú, las mujeres, y porque es trabajo feminizado muchas veces, ¿no? De limpieza, de cuidados, incluso de la propia infraestructura. O sea, ujú, pensar que el trabajo vivo es indispensable, aunque la narrativa nos presente como que todo es intangible, ¿no? Intelectual, algoritmo, pensarlo nada más así ujú, como, ujú. ¿no? En instrucciones o lenguajes de programación complejos, ¿no? Siguiente, por favor. Ok. Entonces, el conocimiento social acumulado, pues es objetivado en tecnologías, hace materialmente posible la disposición de tiempo libre, que eso es una cosa hermosísima que también yo siempre lo he pensado, este, que sí es una realidad. Y es una pregunta, no para que me la respondas, sino para que se vayan pensando, ¿qué estamos haciendo con el tiempo libre que nos está ahorrando la IA? Porque imagino que muchos la usamos y está bien, ¿no? Obviamente yo no tengo esta concepción moralista de la IA mala. No, para nada, ¿no? Y en cosas, ¿no? Muy, sí, de mucha talacha, ¿estamos teniendo más tiempo? La respuesta yo creo que sí, ¿no? Ujú, sí. ¿Y en qué la estamos usando? ¿En qué? Porque yo veo a mis colegas y me veo a mí mismo más cansado, más lleno de cosas, ¿no? O sea, y entonces no tendríamos ¿qué está pasando en el mundo? Que estamos más agotados, los estudiantes también, ¿no? O sea, es este malestar generalizado, creo que también tiene que ver con que algo está pasando que no estamos usando ese tiempo libre, ¿no? Para el disfrute, para el goce, Mm, sino bueno, según los autores, mm, pues para alimentar a la máquina, mm. ¿no? Y la alimentación de la máquina a veces puede tener, esto no lo dicen los autores, pero yo sí lo veo. Sí, con el tiempo libre, ¿no? Sí, o sea, está ahí, hay tiempo, sí, pero no es libre. ¿Va?
Este, porque a veces el tiempo que parece ser de descanso o de ocio, lo estamos usando pues, en las redes sociales. ¿No? En revisar y entonces yo no tengo, digamos, por una postura ética y política, este, pues yo no uso redes sociales privativas desde hace muchísimos años, desde hace 15 años tal vez. Este, pero como fui a terapia, también llevo mucho tiempo yendo a terapia, pues sí descubrí que tenía ahí una cosa rara y estuve avanzando un poco en ese camino y entonces abrí WhatsApp no hace mucho, ese sí no lo he cerrado porque por una crisis familiar, ¿no? Que necesitaba la comunicación directa. Este, y después y ya fue como un primer paso, ¿no? Y ya yo como en terapia era así como que ya, yo creo que estoy avanzando. Este, y después el siguiente paso fue abrir Instagram. Este, Y yo fascinado, me salían cosas de anarquismo que me fascinan, ¿no? O sea, de movimientos sociales, estaban ahí unos memes anticapitalistas hermosos, ¿no? Este, pero cuando me daba cuenta habían pasado 2 horas, ¿no? En los reels, en videos más, ¿no? Que creo que es lo mismo, o no sé si un poco exponenciado en TikTok. Este, y yo ahí 2 horas, 3 horas y la pila de trastes sucios, ¿no? O sea, y decía, estoy perdiendo mi vida. Sí, sí, sí se disfruta, ¿no? Pero estaba perdiendo mi vida y yo lo cerré, ¿no? Tres meses me duró el Instagram, por eso al final de la presentación no les voy a decir, síganme en mis redes sociales, porque no tengo. Bueno, sí tengo, pero libres, pero son desde otro paradigma, ¿no? O sea. Este, y además tienen otras formas de consumo. No estás ahí pegado, sino pueden pasar meses o semanas, depende de cada quien que no entres y está bien y nada. Es otra la dinámica. Pero bueno, bueno, ahí hay unos comentarios. Es posible, sea una ilusión de tiempo libre laboral, pero lo que mencionas de mantenernos en pantallas para entretenimiento, aprendizaje, entre otros, sí, 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 ¿no? Creo que todo el mundo más o menos estamos de acuerdo con esto. Y después los propios, o sea, es un supuesto, ¿no? Que las tecnologías deberían generarnos tiempo libre, ¿no? Este, pero bajo el dominio del capital, el tiempo libre pues es una oportunidad para arrancar mayor plusvalor. Y mayor plusvalor no es solamente porque, digamos que en una jornada de trabajo estás produciendo más cosas en el mismo tiempo, ¿no? Ahí sería como el plusvalor. Ahora, si incorporamos IA, entonces ahora en lugar, por ejemplo, lo voy a decir nada más como una simplificación. Yo soy editor, y eso sí es un hecho, yo soy editor de un medio digital de divulgación del Instituto de Investigación Social. Entonces yo recibo textos y los publico, los reviso, en ciertos casos hago corrección de estilo. Y el proceso de edición también implica buscar imágenes, ¿no? Que no caigan en simplificaciones, ¿no? En sobreilustración. Hay como todo un proceso, eso desde lo visual, pero en el texto también, ¿no? Hay unos lineamientos editoriales. Reviso textos, los edito y los publico, ¿no? De investigadores, técnicos académicos, ¿no? Becarios postdoc en el instituto. Uso IA, sí. ¿En qué? El proceso de edición es más rápido. No en que me ahorro la lectura, no, sí lo leo, sino en un procedimiento que se llama posicionamiento SEO, que es generar un abstract para que las máquinas lo lean y lo posicionen en buscadores. Para una tarea de máquina, uso una máquina, ¿no? No es para que el lector, ¿no? Para una tarea de máquina, uso una máquina y lo que antes así me llevaba mucho más tiempo, lo hago más veloz. Entonces, yo tengo la posibilidad de publicar más trabajos en menos tiempo. Por tanto, estoy aumentando, digamos, obviamente en la institución pública pues es diferente, ¿no? Pero bueno, si fuera esto hay una empresa privada, pues estoy aumentando la productividad, digamos, ¿no? El valor. Pero no solamente es así.
¿no? El tiempo libre creo que también, o sea, la forma de apropiación tiene que ver también, y esto ya un poco más relacionado con lo del título de la sesión de hoy, con esta parte, este, pues, de las relaciones, ¿no? Como la parte afectiva, ¿no? O sea, yo creo que ahí también hay una extracción y también se ha trabajado, ¿no? Hay nociones, ¿no? Como la de extractivismo de datos, ¿no? Que están, bueno, que al final del cuento logran monetizar el vínculo, el afecto, ¿no? A partir de nuestras interacciones. Siguiente, por favor. Entonces, pues este uso capitalista de las tecnologías implican una imposición de métodos más flexibles de contratación, esto ya a nivel del trabajo, pero también aumenta el control sobre el trabajo, y esto no lo habíamos hablado, que es el asunto del control, Ujú, ¿no? Del control de los ritmos y las pausas en el momento de la producción, en el punto de la producción, ¿no? O sea, en el momento en el que estamos produciendo. Entonces, creo que esto nos quedó muy claro en pandemia, ¿no? Bueno, a mí me queda muy claro cuando abrí mi WhatsApp. Ahora me llegan mensajes del trabajo. Cuando estoy con mi hijo, en fin de semana, bueno, en fin de semana no, ya saben que no contesto, pero, pero pues en pandemia era muy claro, te llegaba toda hora. Eso es control. Bueno, yo sí tengo un jefe, digamos, ¿no? Habrá gente que tenga el privilegio de trabajar, de ser su propio jefe, pero bueno, en la mayoría de casos siempre va a haber, ¿no? Alguien supervisando. Entonces, es muy claro y además yo antes los criticaba y ahora yo tengo que decir que ahora, que no que sucumbí, ¿no? Porque decía, ¿cómo permiten dar sus WhatsApp para trabajar? ¿No? O sea, no, hay un correo institucional y así la comunicación tiene que ser. Y así aguanté 9 años, porque tengo ya 10 años en el instituto. O sea, 9 años sin necesidad de WhatsApp y todos sabían y era mi tiempo, ¿no? Y sí soy productivo, no crean que no. ¿No? Sí, sí soy productivo en el instituto, pero la comunicación no tiene por qué ser instantánea para ser productivo, bueno, desde mi perspectiva, ¿no? Pero a lo que voy es la parte del control, ¿no? En el momento de la chamba, digamos. Y también nos dicen que en el encuentro en el trabajo objetivado, ¿no? O sea, ya dijimos que trabajo objetivado podemos señalar que es la tecnología, ¿no? Es ese conjunto, compendio de conocimientos, herramientas desarrolladas, ¿no? Por muchas personas en otro momento. Y el trabajo vivo, que es el momento de la chamba, se despojan capacidades y conocimientos. Y esto es una tendencia que yo recién la estoy explorando, ¿no? O sea, que cómo se está reduciendo esta reducción del proceso productivo a un puro gasto de trabajo sin pensamiento ni iniciativa propias. mm, Y con la IA es más evidente. O sea, y para ponerles, para que nos quede claro, un ejemplo lo leí en un meme, que dice, yo quiero, ¿cómo es? Quiero que la IA lave mis trastes y saque mi basura para que yo tenga tiempo de dibujar y de escribir poesía, ¿no? Y no que la IA dibuje y escriba poesía, ¿no? Para que yo entonces tenga que estar, ¿no? Y me deja con esa chamba de lavar los trastes, ¿no? Y tirar la basura. ¿Por qué está relacionado con esto? Porque vemos que en este encuentro el momento de la chamba se está reduciendo a las cosas más repetitivas, ¿no? Más tediosas, donde no necesitamos iniciativa, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, pues se está generando un aumento de la descalificación o recalificación, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces ya, pues el ejemplo de los moderadores y los entrenadores, ¿no? De los modelos, ¿no? ujú, De estos enormes, gigantes modelos de lenguaje natural, ¿no? Y todo esto, porque pues se está hiperdescalificando, ¿no? El tipo de trabajo que se está haciendo, se está recalificando, sí, porque además,
Pero se necesita creatividad, sí, pero son una élite. ¿Cuánta gente trabaja en Silicon Valley? Sí, de que hay gente que sí, ¿no? Y tienen los espacios quienes realmente desarrollan los algoritmos, programan, ¿no? Toda la parte más creativa, de reto intelectual, cada vez son menos. Y además la tendencia, yo esto lo vi desde antes de que apareciera la IA, que con el asunto del software. El software privativo hacía que todo sea más fácil, ¿no? Pero entonces eso te hacía más ignorante y eso hasta la fecha, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora tú nada más aprietas un botón y mágicamente te aparece no sé qué. Y entonces es así, pues, y decían, no, no uses Linux porque es difícil. Pues, pues es difícil, pero aprendes un montón de cosas básicas, ¿no? De los paquetes, usar la terminal, moverte, que ya a largo plazo hace hasta más eficiente tu uso, ¿no? De las tecnologías. Entonces, eso yo lo identifiqué, bueno, era una de nuestras banderas, ¿no? En los hackerspace, y en los Hack Labs. Decir es que nos estamos volviendo tontos, ignorantes, o sea, y además se decía, no, es que las competencias digitales, o esta idea de que nada más usa Facebook y entonces ya eres competente. Ahora podemos decir, usa IA y entonces ya entraste. No es cierto. Aprende un lenguaje de programación, ¿no? Y conoce realmente cómo es la infraestructura, todo el sistema de Internet que soporta la I y de la IA. Eso sí, realmente. No es nada más porque uno sea ducho usando todo, las 24 horas ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Ya eso hace que yo ya esté, la inclusión digital, no. Ah, ahí está la nota, gracias por ponerlo, sobre la propiedad intelectual comunal. Pero bueno, entonces, ver esa tendencia sí, sí creo que es preocupante, ¿no? Cómo hay una creciente separación entre ideación, ¿no? La parte, pues sí, intelectual y la ejecución, ¿no? La parte manual. Yo creo que tenemos que estar como pensando, y manual a veces tiene que ver como un poco más de aplicación, de compresión, o sea, tendríamos que estar repensando mucho, ¿no? Esta parte que tiene que ver, y vuelvo, por eso era la tesis central, a esta, digamos, subordinación del trabajo objetivado, ¿no? Está por encima del trabajo vivo. Cómo el trabajo vivo se está descalificando, ¿no? Y encima está ese objetivado hecho por otras personas en otros momentos, ¿no? La tecnología, la IA, ¿no le suena un poco a IA generativa, al menos, ¿no? O sea, siguiente, por favor. Las alternativas, porque les dije que la idea es que no fuera tan Final triste. triste el asunto, ¿no? Tan desesperanzador. Entonces, pues los autores nos dicen que tenemos que volver a ver esa dimensión viva del trabajo, ¿no? Porque allí ahí están las posibilidades de goce y disfrute. Regreso al meme. Dibujar y escribir poesía, hacer música, lo que le guste a cada quien. Dibujar y escribir poesía, ¿no? Claro que también, o música, ¿no? Claro que, o jardinería. La IA puede generarlo, pero el proceso de disfrute, de goce, ¿no? Y entonces, yo estoy haciendo cosas, ¿no? Completamente repetitivas. Trabajo de máquina, imagínense qué paradójico, ¿no? ¿En qué momento paradójico podríamos llegar o estamos llegando en el que estamos haciendo el trabajo ya de máquina y la máquina se lleva la parte linda, ¿no? Porque está abierta por la tecnología en el sentido de que sí que está haciendo que ciertos procesos repetitivos también sean más rápidos, ¿no? O sea, la gran pregunta aquí es el cómo la estamos usando, no es si lo usamos o no, sino el cómo, por qué, cómo lo articulamos ¿no? Con una perspectiva y ahí se implica, pues, detenernos, porque ese es otro, creo que eso no lo pongo aquí, pero sí que necesitamos parar. Parar no significa bajar el switch. Bueno, en algunos otros espacios sí he dicho que bajemos el switch. Pero al menos parar de este ritmo, ¿no? Para pensar y para diagnosticar. Entonces, la propuesta, ¿no? que yo hago
es que tenemos que hacer estos diagnósticos y para eso son estos espacios, ¿no? Para estar reflexionando, repensando, o sea, no decir, ah, ya salió el libro de tal persona que lo explica todo, pero hay un montón de dimensiones, entonces parar para pensar, diagnosticar, reflexionar, pero eso no se puede quedar, que es la gran crítica, la academia, las ciencias sociales, que afortunadamente creo que Green Sage, pues desde el origen tiene otro enfoque, ¿no? Que la la multidisciplina genera no quedarse nada más, ah, sí está muy bueno, ¿no? Pero pues si no nada nos entristecemos con este diagnóstico, ¿no? Tan triste, sino tenemos que imaginar alternativas y el siguiente paso es la creatividad, o sea, cuando esa imaginación, la imaginación es la capacidad de crear imágenes en nuestras cabezas, Mm. en estado consciente, ¿no? Porque también, cuando creamos imágenes y estamos durmiendo, también se generan imágenes mentales, ¿no? Crear imágenes mentales. Pero cuando es en estado consciente, ¿no? A partir de un diagnóstico podemos imaginar alternativas. Pero cuando esas imágenes las ponemos en práctica o buscamos la forma bueno, ahora, ¿y eso cómo? ¿Cómo se podría aplicar? Entra la parte de la creatividad, ¿no? De la creación. Este, y yo creo que tenemos que ir hacia a ese motor de la 3 creatividad minutitos, querido. para imaginar formas y poner en práctica formas contemporáneas de solidaridad, ¿no? Que los autores hablan de que tiene que tener varias escalas. Y rebelión. Estas dos palabras, aunque me fascinan, no son mías, son de los autores. Y dicen que de rebelión en el proceso de producción ampliado, ¿no? ¿Y a qué se refiere eso? Bueno, vienen las preguntas más adelante, siguiente. Sí, es las últimas. Pues una lucha por la integración de la ideación y la ejecución, por ejemplo, ¿no? Esa es una de las cosas que creo que voy a hacer. Que podamos imaginar la creatividad, ¿no? Lo intelectual, pero también lo práctico, lo manual. Y en el presente, porque ese es el tema con el trabajo objetivado, o sea, con la tecnología, es que pues fue hecho por otras personas en otro momento. Yo creo que tenemos que pensarlo también en el presente. Y ahí es donde entra, pues, toda esta parte que tiene que ver con la memoria, la identidad, la imaginación, la creatividad, la utopía. Esa no se la podemos dejar a la IA, ¿no? Bueno, yo creo que no se la podemos. Y entonces las preguntas son que no tengo respuestas, ¿cómo nos revelamos usando IA? ¿No? Porque no creo que la solución sea nada más quemar las máquinas. A mí se me hace muy atractiva porque me gusta el fuego. Este, pero no creo que vaya nada más por quemar las máquinas, sino cómo las podemos revelarnos, ¿no? Usándolas. ¿Cómo nos revelamos en la producción de datos también, ¿no? O sea, porque es esta parte, no es usar la IA nada más, sino además como tenemos que tener esta conciencia de que somos generadores de nuestro ciclo vital ahora, con estos dispositivos todo el tiempo, 24 horas, generando datos que son insumos, que son monetizados, ¿no? Y que entran en un mercado y muchas otras cosas que pasan. ¿Nos podemos revelar? ¿Cómo? Yo sí conozco alternativas, desde que yo, por ejemplo, no tengo la Play Store en mi teléfono, no tengo las cuentas de Google, ni de chiste, ¿no? Y aún así puedo tener una vida plena, sí. Solo que apenas me robaron mi celular y perdí toda mi agenda. Ya no estaba en una nube, aunque sí hay también alternativas de nube. Pero pues no pasa nada, sigo vivo, ¿no? O sea, por eso qué bueno que llegó el recordatorio de lo de hoy, porque si no, por ahí se me hubiera ido porque soy muy despistado. Pero bueno, hay un montón. ¿Y cuál es la alternativa? Pues F-Droid. Eso en teléfono nada más, ¿no? Se puede tener un celular sin tener una cuenta de Google, un Android, ¿no? Porque Apple es otra cosa. Sí, ¿no? Y ahí hay un montón, es un repositorio de software libre con todas las aplicaciones de software libre, no se conectan a ninguna bases de datos. Y yo, por ejemplo, veo cómo a la gente que me rodea, pues, están hiperperfilados, ¿no? Les llega la publicidad, hasta se adelantan a lo que ya están pensando. Antes de pensarlo ya les salió en el celular. Y eso no podemos decir, ah, no, es que ya es así, porque yo aquí y ahora, un paréntesis, prefiguración política, sí lo puedo hacer. Y no solamente yo, sino yo y otras compas, ¿no? Que participamos en autocuidados digitales desde esta posición, ¿no? O sea, radical porque es de raíz. Ok. Entonces,
Pues la última pregunta, si podemos autogestionar nuestras propias infraestructuras para el bien común, ¿no? Que es un poco lo que llevamos. La respuesta es sí, sí existe, desde redes sociales federadas como nube también basada en software libre, el movimiento de los servidores radicales o servidores autónomas, y todos están articulados. Necesitan software libre, cultura libre, somos parte de una misma red, articulación. Gente que está más en lo intelectual va como desde la cultura libre, el open access, ¿no? Pero yendo un poco más también al copy left, los fierros, el software libre, ¿no? Mm. La parte, o sea, eso existe, sí, sí existe aquí y ahora. Venía también, de hecho, incluso pues muchos, ha sido utilizado, esa es la parte un poco paradójica, ¿no? Que desde ahí también se ha aprovechado, ¿no? Y el capital, ¿no? Se lo ha apropiado. Siguiente. Listo. Y ya para acabar, termino con una frase, ¿no? Que dice, la esencia de los autores de la subversión consiste en subordinar el trabajo objetivado al trabajo vivo, universalizado y solidario. En otras palabras, o sea, su versión, que es lo mismo que decía hace rato, este, eso, que sea el vivo el que esté por encima del objetivado, ¿no? El vivo tiene que ver con el que es aquí y ahora, con el que genera placer, con el que, ¿no? Este, también ahí, por ahí ponen, ¿no? Consistiría en expropiar a los expropiadores. O sea, que quien tengamos control seamos nosotros de las herramientas. No es dejar de usar las herramientas, no es quemar la IA, es usarlas, pero que nosotros seamos los que las controlemos. En otras palabras, autogestión de las infraestructuras. Y entonces sería algo así como un mundo con IA, sí, pero sin Alphabet, sin Meta, sin Amazon, sin Microsoft, sin Apple, sin OpenIA, ¿no? Sin X también me faltó también, ¿no? Mm. Sin Elon. Siguiente, porque yo creo que aún podemos imaginar, ¿no? Muchas Aquí la gracias. dejo. Muchas gracias al doctor Hecatl. Pueden por aquí colocar sus comentarios. Supongo yo que Martín también hará alguna alusión similar a Hecatl. Lo complicado, creo, es, por ejemplo, en la UNAM 8.5 de cada 10 estudiantes usan inteligencia artificial. Cómo negociar sus marcos de sentido, de significado. Me acuerdo cuando te entrevisté en esta tesis de licenciatura, me hablabas de la posibilidad, en ese momento Facebook era ahora el TikTok, ¿no? Era muy, muy hegemónico. Y cómo pensar otras narrativas que además se colectivicen y que la gente use, porque mucha parte de la conversación social está en Facebook, en Instagram, en TikTok. Me parece que la postura ética política que tienes extraordinaria, pero no todas las personas tampoco tienen esa posibilidad. Pero quizá hay hay un fueguito interno que puede prenderse en algún momento con lo que Berardi llama deserciones, ¿no? Porque con un contexto como el nuestro latinoamericano, con mis estudiantes decimos microdeserciones. ¿Qué microdeserciones son posibles desde este mundo vivo que nos mencionas? Nos comentaba Martín, ¿qué le decimos a adolescentes jóvenes que están sexteando en este momento y en esa misma sintonía? O sea, cómo llegar a generar esos marcos intergeneracionales, interdisciplinarios? Es una gran pregunta que sé que no tenemos la respuesta ahora, ¿no? Pero creo que son temas para pensar y nos has dado extraordinarias alternativas. Pienso también, por ejemplo, en ya la implementación de la curbiométrica, ¿qué pasó? ¿No? Porque aparte no hay una legislación y la legislación va tardísimo y en la curbiométrica se van nuestros datos y ahí no nos preguntan, ahí ya estamos, ¿no? También a los que tenemos tarjeta de banco, pues ya tenemos también estas cosas que registran. Y no, insisto, no es para tirar la toalla, sino es para ver hasta qué punto se ha metido este paradigma sin, si se puede llamar así, sin una discusión seria y sin que las ciencias sociales de pronto seamos escuchadas lo suficiente. El propio sistema universitario, ¿no? Que tiene a Microsoft como un gran aliado, por lo menos aquí en la UNAM, ¿cuánto nos ahorraríamos con Linux? Yo en el CCH tuve Linux y fue extraordinaria la experiencia, luego ya entré a facultad y se me olvidó. Y ahí tenemos otros retos de alfabetización ya en un sentido mayor, pero con Carlos brindamos un taller de alfabetización donde a veces el problema es que no saben crear un correo electrónico. ¿Cómo pasamos de eso a utilizar Linux? No, claro, hay que pensar alternativas y yo sé que tú lo has hecho en la propia praxis.
y nos has dado extraordinarias claves como la parte material de la IA, los data workers, todo lo que hay detrás. Pensaba en la TAM GPT, que no sé si sea una buena alternativa o no, bueno, no moralizarlo. ¿Qué piensas de la TAM GPT, que es una alternativa que de pronto cuando yo vi está alojada en OpenAI, dije, pero también es difícil que ellos hagan su propio data center y sería muy costoso? Bueno, hay una paradoja que me parece muy fuerte y pensaba me encanta tu idea, pero pensaba en la diferenciación que hace el capitalismo cognitivo de goce-deseo, porque lo que dice el capitalismo cognitivo, por ejemplo, con toda esta escuela de Berardi es que goce sí hay. El problema es ese, ¿no? Que nos generan mucho goce instantáneo, efímero, goce de ponernos un filtro, goce de dar like, goce de sentirnos reconocidos. Y lo que se critica con una vena claramente psicoanalítica es, pero el deseo subjetivo en dónde está. Y el deseo subjetivo no está en el algoritmo. El deseo subjetivo está en el baile, el deseo subjetivo está en el deporte, el deseo subjetivo está en el vínculo humano, el deseo subjetivo está en el café, que como bien señalas, a veces es en donde menos tenemos tiempo porque el tiempo que ahorramos lo invertimos en más algoritmo, en más gratificación instantánea, en más trabajo y yo me reconozco también en esa ambivalencia. Entonces, me parece extraordinario como lo planteas. Eh, Pensaba, por ejemplo, en este manifiesto tecnocomunista que yo lo leí de joven y es extraordinario. Hoy, ¿cómo lo leeríamos a la luz de la IA, ¿no? Y creo que tú nos das una actualización extraordinaria y me encanta la propuesta que ya compartimos por acá de tu texto sobre propiedad intelectual comunal, sobre los espacios vitales, sobre las redes libres, y aquí subrayo de nuevo para finalizar esto, el uso actual que están dando generaciones que me parece, como hemos señalado mucho en estos espacios, no terminamos de comunicarnos, ¿no? Porque como bien señaló el propio Fernando Peirone también, sus sistemas de codificación, que son mucho más visuales, también implican otras formas en las cuales tenemos que generar relacionamientos. Bueno, me gustó mucho, estimado Hecatl. Voy a leer algo, lo que me interesa más son más comentarios así, aislados, ya los que vayan saliendo junto a la participación de los y las colegas. Adelante, por acá, Alfonso Alan justo menciona, ¿cuál tiempo libre? ¿Ustedes tienen tiempo libre? Respecto a tu comentario del meme, dice Citlali, debemos ser cuidadosos en esa valoración de actividades. Descalificación del trabajo doméstico es descalificar los cuidados y haceres básicos necesarios para que todo ser humano tenga un buen vivir. Claudia Abreu nos dice, y hay mucha gente que está haciendo el trabajo sin prestaciones y a destajo desde varios puntos del mundo, trabajando en refinar la calidad de orden de aparición de los resultados de las búsquedas. El ser humano necesita trabajo vivo y creativo que le genere satisfacción porque la disfruta él mismo y los otros. Creo que en la mayoría de los trabajos, incluso en la academia, se acaba la oportunidad de ser creativos y crea mucha frustración. Luego nos dice Claudia que también hay que agregar a Gemini y a la blacklist de aplicaciones de IA. Por acá está el artículo de Hecatl que les compartimos. Nos menciona Juan Martín, dialogar las paradojas y complejidad para encontrar las acciones vivas. Muy buena pregunta. Y nos dice la doctora Marilu, yo sigo pensando en el tema del tiempo libre y la IA. No le encuentro la cuadratura, pero está interesante ir pensándolo. ¿Te parece que vayamos a Sí, una primera ronda o quieres que abramos alguna otra participación digital y luego vamos a la como presentación? quieran. Tenemos creo que buen tiempo, entonces si les parece, atiende estas, querido Ok, Hecat. sí. Vamos luego a una digital, regresamos y bueno, aprovechamos que tiene Juan Martín la última de allá y regresamos contigo, ¿te parece? Sí. Sí, la última, sí. Hola, hola, muy buen día. Muchísimas gracias por tu presentación. Em, Creo que hay varias cosas que hemos estado conversando en otras sesiones y diría tres y agradecería también tus reflexiones. Una es que seguimos hablando, digamos, de derechos digitales, regulaciones u otros temas sobre infraestructura, software y pues un capital privado, ¿no? Y eso ya nos coloca un desafío enorme para los estados y obviamente para nosotras personas como tal. Y creo que eso no podemos olvidarlo y me encantó esto que planteabas, que es una obviedad, pero desde los centros de datos hay quien hace la limpieza y cuida que no se quemen, ¿no? Y eso no hay que olvidarlo. Otro segundo tema que se ha conversado con insistencia es también no creer en la narrativa de las tecnológicas como de las superinteligencias que ya nadie sabe qué está pasando ni nadie les entiende, porque al mismo tiempo son cínicos como Elon Musk ayer anunciando la Grokpedia, que por ejemplo niega el genocidio o niega el operativo
de muerte, digamos, que hicieron con las dictaduras en el sur, por ejemplo, ¿no? O sea, como una clara intención de reescribir la historia y obviamente borrar las desigualdades. Entonces, los algoritmos los escriben personas, los seguirán escribiendo personas, y eso creo que tendríamos que ser súper, súper claros. Y termino con un tercer tema, pero quizás es el desafío que tú planteas también, y es que obviamente ya no hay una línea, digamos, más allá de nuestros cuerpos biológicos y celulares, entre lo digital y lo personal. O sea, estamos ya bastante imbrincados y nos convendría vernos como híbridos, ¿no? O sea, como seres híbridos, al menos hasta que no exista el fin, digamos, de los aparatos tecnológicos, ya la tendencia es a que nos ubiquemos híbridos. Y en consecuencia creo que sí tendríamos que debatir mucho en nuestras formas de, es decir, cómo entendemos la vida, ¿no? Desde esta lógica híbrida. Y lo pienso mucho con las personas, niños, niñas y personas jóvenes, que es para ellos que nacieron en estas dinámicas digitales, incluidos los que están en zonas bastante precarizadas en el mundo rural y demás, los entornos digitales ya forman parte del ejercicio de sus derechos, de su acceso, digamos, a la comprensión del mundo y su identidad. Y creo que hay que tener cuidado, y lo digo con mucho respeto y cuidado, pero a veces en la estratosfera de la academia, de los sectores clase media, de los que somos de alguna manera cercanos a estas agendas y nos especializamos, desde ahí lo vemos, y no desde el territorio concreto. Y pongo un ejemplo muy doloroso y puntual: el genocidio en Gaza. Si los niños y jóvenes que están allá con dispositivos no nos estuvieran compartiendo, no sabríamos qué está pasando. Entonces, por eso decía la pregunta, con todo esto que planteo, de que tenemos que dialogar en vivo, a color, olernos y demás, estas paradojas, estas complejidades, para poder definir un poco las acciones vivas e híbridas, ¿no? Que esto ameritaría. Y muchísimas gracias por tu reflexión bastante rica. Querido Gerardo, adelante. Bueno, a ver, voy a intentar contestar ya, si no lo contesto, después En fin, me tendremos. dices. Sobre el asunto de los cuidados, creo que es central, porque yo coincido con ese comentario. Tal vez no me di a entender bien. Pero lo que yo, incluso por eso titulé así la presentación, es que al final de cuentas el trabajo vivo es trabajo de vida. Ujú. Es vivo y es de vida, es de seres sintientes, ¿no? Y no solamente de vida humana, sino de vida. Ujú, ujú. Y para sostener la vida no va a haber, o hasta el momento no, que sepamos, no creo, y si no sería ya una hiperdistopía, yo creo, máquinas que sostengan la vida, o sea, que hagan los trabajos de cuidado, ¿no? Porque los trabajos de cuidado implican los trabajos de sostener la vida. Y los trabajos de cuidado, implican sostener, los cuerpos, pero también los entornos, Ujú. ¿no? Y los entornos a todas sus escalas, desde la casa hasta el planeta, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una de los frentes de posibilidad, porque es uno de los focos de vida son los cuidados, pero tampoco no romantizar y caer, porque los cuidados también son agotadores, Ujú. ¿no? Ujú. Y entonces ahí sí que necesitaríamos alguien una máquina, ¿no? Que nos soporte. Pero bueno, entonces pensar, y creo que hay autores que hacen la distinción entre los cuidados materiales y la ética de los cuidados, ¿no? O sea, la ética de los cuidados creo que sí es el motor de la vida, o sea, que nos han enseñado las colectivas feministas, ¿no? De los feminismos. Yo lo aprendí cuando estaba en el rancho, cuando hubo un evento que se llamaba el Transhack Feminismo, Transhack Fem, ¿no? Que hicieron en un Ocupa, no era un Ocupa, era un centro social en Puebla, y ahí fue una gran lección de vida, porque era una atmósfera de ética, de cuidados, de puro amor, y desde ese momento dije, yo creo que esa perspectiva se puede transmitir a otros espacios, ¿no? Y yo, por ejemplo, con mis estudiantes trato de, pues, tener ese trato amoroso, ¿no? Que viene de la ética de los cuidados, cuidadoso podría llamarse, pero que tiene todo eso. Entonces, pues creo que es un gran tema, ¿no? El de los cuidados a mí también me fascina,
y pensar que está, desde la ética de los cuidados, sí, esta parte, este, pues muy luminosa, porque es desde vida, ¿no? De cuidado por el otro, por lo frágil, este, pero también está la parte de trabajo, ¿no? Que es desigualmente distribuido, que también es un bien que no todos pueden y que quien se dedica a eso, pues son jornadas extenuantes, ¿no? Y que generalmente son mujeres o cuerpos feminizados. Pero bueno, eso no sé, creo que no tiene que ver con IA, pero lo quería decir porque sí, sí, sí coincido, ¿no? Con esa parte. Luego, aquí lo apunté. Sobre el tiempo libre, sí, yo creo que, o sea, los autores nos señalan que en un mismo, y por eso les puse el ejemplo, ¿no? De mi tarea como editor, que en la misma jornada se puede hacer más. O sea, este, entonces, si nosotros nada más en la academia, por ejemplo, seguimos haciendo lo mismo, este, o sea, ponemos el límite de lo que normalmente hacíamos, usamos IA, entonces ahora lo hacemos más rápido. Que en una chamba, en una empresa privada, pues te van a dar más chamba, ¿no? Mm. O sea, ahora publica 30 más, ¿no? En la misma jornada. Pero los que no, ¿qué estamos haciendo con ese tiempo libre? Esto también está relacionado con algo que comentaba sobre el control y el monitoreo, ¿no? El control de los tiempos y los ritmos. Si yo tengo alguien que controle mis tiempos y mis ritmos, entonces ahí no tengo tiempo libre. Simplemente no. Solo estoy aumentando la productividad, digamos, la ganancia de la empresa. Pero si no hay alguien que me controle, pues si yo estuviera en una empresa privada, no voy a producir más. Pero entonces ahí son estrategias, ¿no? Y la gente lo hace, ¿no? Todos desde antes de la IA. Hay estrategias para soportar, ¿no? Para darle la vuelta, ¿no? A la explotación, ¿no? Pero lo que está pasando también es que para los que no tenemos esa vigilancia sobre nosotros del trabajo, pues estamos trabajando más. Yo estoy trabajando más y no, pues no sé, puedo decir que me gusta, pero uno se cansa, ¿no? Te quemas y de repente dices, es que esto mismo que antes hacía como que me generaba más placer. Y entonces ahora, ¿qué está pasando? Entonces yo creo que sí hay que estar pensando desde otro lugar, ¿no? Que no sea el productivo, porque aunque estamos en el ámbito académico en la gloria, porque otros pues no tienen de otra, tienen aquí al jefe. Bueno, el académico público, ¿no? Porque el El público, sí, académico claro. privado, Sí, no, en el privado es sí, muy parecido, ¿no? sí. Pero no tenemos, y nosotros mismos, porque además en el público también de alguna forma, pues en el mercado académico estás compitiendo contra los privados también. Entonces es Ujú. uno mismo y todos estos sistemas, ¿no? De puntos y Puntitis. pero bueno, entonces, bueno, creo que iba por ahí, ¿no? La parte del tiempo, pero pues sí es interesante porque no como pasa, sino lo que dicen no solamente Jill y Ruth, también les recomiendo mucho el libro de Dussel. Creo que es 16 tesis de economía política, tiene un apéndice que se llaman Apuntes de los cuadernos tecnológicos de Marx, Mm. donde también uno de los puntos en los que le entra es sobre ese tiempo. Dice, o sea, nos señala, es que ya están las condiciones materiales para tener ese tiempo libre. No es que esté pasando, pero sí, ya con lo que hace, con el desarrollo tecnológico, con lo que hace la IA, podríamos darnos ese lujo si no hubiera capitalismo, ¿no? O sea, pensar que el gran problema es que entonces en este sistema capitalista no podernos darnos ese lujo. Y también, no sé si es en Espacios de Esperanza de David Harvey, donde hace como una especie de fábula o un cuento utópico. Es en un libro que habla sobre utopía, donde hace un cuento, un relato utópico de un mundo sin capitalismo, ¿no? En el que la tecnología logra que la gente trabaje lo mínimo, ¿no? O sea, ese sería nuestro horizonte utópico. O sea, estas mismas herramientas nos podrían dar ese horizonte utópico, ¿no? Para que nadie trabajara más que lo mínimo.
Pero bueno, pues sobre ahí va un poco el asunto. Y después sobre los puntos voy a hacer como unos comentarios del punteo. No sé si también, eh, que ni siquiera lo... Bueno, si no, regreso. Sobre el asunto de los derechos digitales y regulaciones en la infraestructura, yo creo que son necesarios, pero no son suficientes. Y yo admiro mucho a la gente que da esa batalla, ¿no? Porque es una batalla muy complicada y agotadora, ¿no? De estar incidiendo en las agendas, ¿no? En las políticas públicas, ¿no? Ujú. En los acompañamientos. Estas organizaciones, son necesarias, pero no son suficientes. Y yo lo viví como en la parte del rancho electrónico, porque pueden estar en la política, pero pues sabemos que de eso, ¿no? La parte de la exigibilidad y luego ya de la aplicación, pues viviríamos, si realmente fuera como están las leyes actualmente, pues viviríamos en otro mundo, ¿no? Pero entonces ahí es donde están los otros espacios, y yo creo que también la organización, la parte comunitaria, los procesos más autogestivos de cuidados colectivos, por ejemplo, en el ámbito digital, sí pueden hacer la diferencia. Yo lo viví durante casi 10 años, ¿no? Donde no eran conferencias donde, ay, sí, yo debe ser así, o un taller nada más, sino procesos reales de cuidados colectivos, ¿no? Digitales, son también importantes, y esto se da pues en ciertas escalas, ¿no? O sea, se tiene que articular si el marco jurídico, la política pública, donde donde también es un bastión, ¿no? Donde se pueden frenar ciertas cosas, y un poco con el tema de la curva biométrica. Pero a otro nivel tenemos que estar de forma colectiva, ¿no? Mm, Buscando alternativas, ¿no? mm, Y yo recuerdo muy bien recuerdo la vez de la Telecom, la reforma Telecom de mm, Peña Nieto. O sea, hubo gente que dio la batalla a nivel legislativo, pero en las colectividades, pues hicimos y además de forma lúdica, organizamos un rally, este, acompañado de talleres para, un poco compartir lo que sabíamos sobre cifrado, por ejemplo, mm, sobre anonimatos, uso de Tor, porque las herramientas mm, están ahí de forma lúdica con otras colectividades de periodistas, de defensores de derechos humanos. mm, Que no es solamente en la parte política. O sea, en las políticas públicas se hizo la lucha, no se logró, entonces dijimos, bueno, si ya entonces los proveedores de Internet ya van a tener acceso directo, sin restricción, a la comunicación, a los datos, cifrado, ¿no? Lo sabemos hacer, ujú. nada más hay que... Era otra época, ahora ya ni se usa correo electrónico, imagínense. Este, pero bueno, Sí, 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 sí. pero yo creo que están esas diferentes, Ujú, ¿no? Frentes. ujú, Luego, yo coincido completamente, ¿no? Sobre esta narrativa de la caja negra, ¿no? De que es algo hipercomplejo que nadie más que unos cuantos sabe, ¿no? O sea, ujú, si tú no eres ingeniero, no te atreves a hablar, que ujú. era también lo que a mí me fascinó de mi época en el rancho electrónico, era que casi no había ingenieros. Todos íbamos de las humanidades, entonces eran antropólogos, más bien nadie, y además no habían credenciales. Entonces de entrada ni sabías qué, pero pues ingenieros creo que no. Y no había un saber experto, que también Mm, es otro asunto. No era así de que, ay, yo sé más porque soy ingeniero, tengo tal título. No, tengo una duda, ¿me acompañan, no, a resolverla? ¿Cómo le hago tal cosa? Y sí reconoces a quien tiene más conocimientos o habilidades y ciertas cosas, pero sí que lo viví, ¿no? Esto no es, no estoy idealizando, lo viví, después se transformó el proyecto y pasaron otras cosas y eso. Pero yo viví esos momentos donde pues se exploraba en colectivo, ¿no? Y los talleres y eso no se otorgaban títulos, ni mm, certificados, ni constancias. O sea, yo tengo 9 años de un montón de trabajo que hasta me pondría a pensar, ¿fue trabajo? Porque no tuve ninguna remuneración, ni siquiera reconocimiento intelectual, porque yo usaba un seudónimo, porque ahí también la parte del anonimato mm, es importante. O sea,
todo lo que hice audiovisual, programas de televisión, además del software libre, eran de forma colectiva, no había una autoría individual, no fue, o sea, hay gente que sí me topa y eso, pero casi todos por mi seudónimo. Pero sí que es desde otra perspectiva, no sé por qué estoy diciendo. Ah, por el asunto del regreso, perdón, ya me estaba yendo. Sobre el asunto de la caja negra. Entonces yo creo que todo esto tiene que ver por el saber experto. Yo creo que tenemos que cuestionar ese, en términos de repensar la tecnología, ese saber experto. Todos, inclusive incorporar otras tecnologías, las tecnologías de los pueblos originarios, por ejemplo, los conocimientos, las formas de comunicarse con los árboles. Perdón, eso es, o sea, obviamente es otro paradigma, pero ahí hay un montón de saberes. Es súper difícil. Me van a decir, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Cómo lo vinculamos? ¿Quién sabe cómo se vincula con la IA? Pero creo que sí hay otras cosmovisiones que también tendríamos que Como estar, la cosmotécnica que habla Yukui, ¿no? por La ejemplo, sí, cosmotécnica. sí, 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 ¿no? O sea, que sí, sí hay por ahí algunos caminos Ujú, ujú. para explorar. Pero bueno, coincido en que esa narrativa se puede cuestionar y por cualquiera, no por ingenieros nada más, Mm, no por tecnocientíficos, no por mm, el que el MIT, no solamente es mm. MIT, MIT, entonces ya puedo hablar. No, todos hay que estarlo desde donde cada quien está, ¿no? Y sobre la parte de no hay división entre... Ah, sí, sobre lo digital, lo personal, o sea, cómo somos seres híbridos, sí, eso sí, sí, sí coincido. Y espero que no se haya malentendido porque a veces como trato de simplificar como para que se entienda y entonces a veces se piensa que yo soy así como tecnofóbico, ¿no? Pero no, no, por eso les dije varias veces, es sí es con IA, Sí. o sea, sí es con la tecnología. Coincido con el asunto de las nuevas generaciones, ¿no? Yo tengo un hijo este, ahorita tiene 8, y tal vez sí de bebé yo decía, no, y como que quería que tuviera contacto con cosas chidas, desde una muy buena Sí, 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 intención, sí, sí, sí. pero al año si acaso o a los meses me di cuenta que no lo podía encerrar en una burbuja, ¿no? Y si no, pues le iba a echar a perder la vida, ¿no? Si de por sí nada más se las echamos a perder, imagínense. Y entonces ahora yo, por ejemplo, pues viví de cerca y con interés el fenómeno de los Italian brain rots o brain no sé qué, tralalero, tralalé, no sé si los ubican, o calero, calai, capuchina, ballerina, ¿verdad? Son, Ya soy señor, no ubico la sí, sí, y me fascinó. Y no fue así, porque además, la traducción son, podredumbre mental. Es esta idea de verlo, no, es que son porquerías hechas con IA, Sí, sí, es. pero a los niños les fascinó. Es la evolución del shitpost. Y a mí también me fascinó porque yo más bien lo identifiqué y lo relacioné con las gitanjáforas, Tú sí lo conoces. ¿no? Las gitanjáforas, que son juegos de palabras. O sea que es una, bueno, digamos, se le ha nombrado gitanjáfora desde los estudios literarios a juegos de palabras sin sentido, ¿no? Pero es algo que los niños siempre han tenido, o sea, que les llama la atención, pero con una ilustración generada por IA. Yo lo disfruté muy bien, muchísimo, porque si algo tengo es así que yo, videojuegos, ¿no? Y con los Italian yo me aprendí las canciones y más o menos ya sabía, porque creo que ahorita ya pasaron de moda, pero porque duran muy poquito estas modas, ¿no? Habrán durado fueron de hace como 3 meses, ahorita ya fueron, o al menos con mi hijo, no sé los ritmos, pero con fenómenos interesantísimos, como que de vacaciones en Veracruz, en el puerto, en el lugar en el que estábamos, ¿no? En la alberca, mi hijo hizo amistad con un niño alemán que también estaban en los Mm, Italian Rainbow, ¿no? O sea, que estaban en esto y cómo en los discursos yo los escuchaba en el metro a los niños. Esto es muy de infancias, ¿no? Muy mm, de mm, infancias, adolescencias. mm, Eh, y entonces yo pues seré muy anarquista, pero lo viví, lo disfruté, mm. ¿no? La podredumbre mental
no es italiana, no están hechos desde Italia, sino que los nombres, ¿no? Y la voz generada por IA es imitando como si fuera italiano, ¿no? Pero bueno, y bueno, está también lo controversial, ¿no? Del tralalero, creo que es, bueno, porque en la descripción original habla sobre echar bombas, ¿no? En Gaza. Mm, Sí, esa parte, pero sí se la expliqué a mi hijo, ¿no? En la parte ética, ¿no? O sea, esto, ¿por qué no? ¿Cuáles son los límites, las implicaciones? Ese tipo de cosas. No, es el cocodrilo bombardino, creo que el que echaba las bombas. ya nos pusieron ahí, Juan Martín, para entender el Ok, contexto. bueno, pero todo esto para aquí va porque claro que lo tenemos metido hasta la médula, ¿no? Ujú, ujú. Estas narrativas, pero ya narrativas relacionadas con estas plataformas que están generando estos fenómenos compartidos por niños de Alemania y de México al mismo tiempo, ¿no? Que esto ya venía de la globalización, no es que sea algo nuevo, pero que sí también tiene otros episodios y otras expresiones, ¿no? Tan sencillas como de que es parte de la identidad ya de las infancias, de las adolescencias nuestra también, ¿no? Ujú, ujú. Hay gente, yo he escuchado, ¿no? De profesores que dicen, no, hay que prohibir el celular. No, ¿cómo? Eso es hiperviolento, ¿cómo vas a prohibir Y le van a entrar? dar la vuelta, ¿No? además, ¿no? Porque además para mucha gente también es hasta como su protección. O sea, yo que soy, bueno, cuando doy conferencias no, pero soy muy tímido así en general. Y yo me acuerdo que siempre me protegían con libros. Era mi forma de protegerme, ¿no? O sea, para eso, como no me costaba socializar, ¿no? Con gente nueva y eso, pues siempre tenía mi libro. La gente tiene derecho pues, de protegerse con una pantalla, ¿no? Y eso sí, con todas estas implicaciones, pero no podemos prohibirla y decir, no, ahora no. Pero, y ahí viene, o sea, entornos híbridos sí, tenemos incorporados los dispositivos, las plataformas, la IA, sí. Todavía no en el chip de Elon Musk, ¿no? El Neuralink y todo esto, Ujú, por hacia allá vamos, sí. El asunto es que esas herramientas, esos dispositivos, esa capa, no es neutra y está controlada. mm, O sea, ¿en manos de quién está? Y es que sí hay posibilidad para que estén en manos de otros, en manos de lo común. O sea, esa parte, y no con esto digo que entonces, o sea, no es una cuestión dicotómica, ¿no? O mm, dualista o mm, binaria de prohibir o no, sino que tendríamos que estar luchando un poco, y sí hay experiencias desde el software libre, o sea, son las redes sociales federadas, ¿no? El Fediverso, Mastodon, son algunos de los capítulos como locales, y, y yo creo que hay por ahí algunas posibilidades, pero yo creo que más que de prohibir, decir, va, más bien, por un lado, tal vez, y regresamos a lo mismo, por un lado puede ser regulación, pero por otro lado, yo a mis estudiantes, me acuerdo que les decía, espero que no se haya traumado de la UACM, les decía, bueno, el capitalismo es el pizarrón, ¿no? Y entonces podemos dar muchas vueltas y no sé qué, pero al final, si no nos salimos del pizarrón, ¿no? La verdadera alternativa es salirse del pizarrón. Yo sé que puede sonar muy, muy utópica, pero por eso también existen, ¿no? Todo este asunto de la prefiguración política. Se puede generar otro mundo aquí y ahora sí, a escalas pequeñas, ¿no? Entonces, todo para decir que no tengo respuesta. Pero bueno, asumo que no tengo respuesta, pero sí he experimentado y vivido y disfrutado eh, en colectividades donde prefiguramos otro mundo anticapitalista, desde la tecnología, porque está la gente que lo ha prefigurado desde la alimentación, ¿no? El antiespecismo, hay muchos frentes anticapitalistas. Yo desde la tecnología, ¿no? Desde un espacio activista donde incluso hasta mi identidad era otra, donde no estaba centrado en la autoría única intelectual, donde no, era otra las formas sin credenciales, donde todo, no se expiden certificados de valor, ¿no? No puedes acumular, ¿no? Capital cultural en forma de todo esto, y eran otras herramientas desde otra lógica, ¿no? Colectivas, autogestionadas, articulados con otras colectividades de otros lados. Entonces, pues ahí sí hay una forma,
Pero vuelvo a lo mismo, porque ya sé que es la crítica. Me va a decir, bueno, pero ¿y tu hijo? Pues ya él tendrá que buscar su alternativa, Prefigurar sus ¿no? puntos. O sea, uno da las herramientas, tampoco lo voy a... Ahora piensa así, ¿no? ¿No? Y con los estudiantes igual. O sea, tenemos que dar la capacidad para imaginar y que quien imaginen sean ellos y no la guía. Bueno, creo que estoy ya diciendo tonterías, pero perdón. No, muy bien, muy bien. Querido Hecatel, vamos sobre tiempo. ¿Tienes 10, 15 minutitos más? Sí, sí, ¿Sí? sí. Para una última ronda presencial. Ahorita leo al final los que se quedaron en digital. Entonces, muy concretos, colegas, 10, 15 minutitos y concretamos. ¿Quién quiere participar de acá? Bueno, yo me quedé Brian. mucho tiempo. Hola, mira, yo me llamo Brian, ya tiene varias veces que lo por acá. Me da mucho gusto escucharte, la verdad. Gracias por compartir. Y pues bueno, yo estaba pensando como por el tema de la palabra hackear, ¿no? Ujú. Un poco como en el tema de hackearse a uno mismo constantemente para que no se pierda la pasión, ¿no? Creo que la pasión es la que es una cosa que se alimenta, ¿no? Y que creo que aunque tengas muchísimo tiempo libre, pero si no tienes pasión, entonces lo sigues perdiendo. Entonces creo que como sí pasar por el mundo de las ideas, pero también alimentar la parte de pasional, como la parte más carnal, como la parte más del cuerpo, de las sensaciones, ¿no? Como lo que no es mental, ¿no? El sentir. Ujú. Y puede ser alimentado contigo mismo, puedes hackear tal vez tus rutinas, no irte por los mismos lugares siempre, no comer lo mismo siempre en el mismo lugar, como cosas muy cotidianas y pequeñas, eso me parece que puede ser como una gran ayuda. También el tema de... mm, Dicen que cada vez que uno aprende una cosa distinta, genera más conexiones neuronales, ¿no? Entonces, entre más repitas una rutina, más te vas deprimiendo y justo la rutina, aunque sea una rutina que te guste mucho, después de mucha repetición, ya pierde el sentido porque la vida es cambio, es renovación y es visitar distintos estados. Entonces, creo que cuando nos estacionamos en un solo estado por mucho tiempo, nos puede llevar esa repetición al absurdo y al sinsentido de la vida. Entonces creo que estar como hackeando incluso las redes sociales para nosotros buscar o promover, porque no es que no existan las redes comunales o los que uno piensa que en su burbuja así es la mayoría de la gente, pero realmente hay un mundo gigante en el que hay mucha gente que está haciendo pues esta batalla presencial, ¿no? Desde muchos lados y ellos pues no lo ven como algo utópico, sino lo ven como su pasión. Es mi pasión ser profe de algo, entrenador de algo, y es mi pasión, entonces la comparto, ¿no? Entonces desde ese como, primero a uno alimentar su propia pasión para irradiar la pasión, ¿no? O sea, como hacer estos como espacios en los que se encuentre las habilidades. Todo el mundo tiene habilidades o gustos, pero el tema es que ya estamos como muy encerrados y te llega siempre la misma información y las mismas invitaciones y salirse de ahí, pues creo que es un poco difícil. Entonces, también por eso apelo mucho como al tema así presencial, ¿no? Que uno ha perdido como muchas cosas lúdicas, y creo que el juego es muy como algo básico, ¿no? No tomarse toda la vida tan seria todo el tiempo, sino darse espacios para eso. Y pues, no sé, yo pienso como en los niños, o sea, a un niño le enseñas a hacer un avión de papel y se pone a jugar con él infinitamente y no necesitas decirle nada, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, aquí en Seúl se hacía anualmente se hacía lo de las cometas, ¿no? Entonces estaba la feria del papalote y todo el mundo se ponía a hacer papalotes y le enseñaba a hacer papalotes. Entonces, como que ese tipo de actividades no es que no existan, existen, ¿no? El tema es que se difunde en las redes sociales, que tiene más peso. Si yo subo una publicación de que vayan al teatro, tiene 5 vistas. Pero si yo subo una publicación de que vayan a ver una cosa morbosa a algún lugar, ¿sí? Entonces
por morbo puede ser cualquier cosa morbosa, ¿no? Entonces, miles de likes, ¿no? Entonces, eso es como un poco como también uno no deprimirse de que no está teniendo impacto lo que uno está compartiendo, porque algún loco se va a conectar con nosotros y no va a ser masivo, ¿no? No va a ser masivo, hay que tener también esa percepción de que el cambio no va a ser de un momento a otro ni masivo, sino como si nosotros compartimos con la pasión que tenemos, lo que nos gusta, tal vez a otro se pueda conectar con eso. Y no van a ser muchos, o sea, hay que tener esa conciencia de que no va a ser la mayoría, ni te vas a hacer famoso por compartir cosas reales, ¿no? O que sean buenas, ¿no? Entonces, o sea, yo un poco como apelaba a eso del hack, ¿no? Esa palabra hackear, pero no solo como en el hackear de la búsqueda en internet, o en todo este tema que platicas tú de la tecnología, sino hackearse a uno mismo constantemente, ¿no? Y para que no se pierda justamente lo que es la vida, que la vida es tener diferentes facetas, diferentes estados, y la rutina, yo siento que es lo que mata la pasión y como que te hace un sinsentido, ¿no? Que aunque tengas todos los medios posibles para que pudieras estar tranquilo, sin presión, sin estrés, seguimos en esa vorágine, ¿no? Entonces, bueno, ese era mi comentario. Gracias. ¿Tú eres de ciencias? No, yo soy de danza, ¿sí? Ah, ok. Yo soy de danza, entonces, bueno, pues, Artista. por ahí. Terminamos con Itzel muy concreta y vamos con Ejecatl también muy concreto. Va, pues igual yo quedé, gracias, como con muchas reflexiones, con más preguntas, hasta cierto punto también, ¿cómo decirlo? Como triste, ¿no? O sea, como con, digamos, cierta desesperanza, ¿no? Pero al mismo tiempo, o sea, también creo que nos das varias claves y en ese sentido nos invitas sería muy padre después tener un taller de tu parte, ¿no? Como para Claro. compartir Sí, los ciertos hacks de seguridad, Ujú. asumiendo la contradicción, las paradojas. De mi parte trabajo con niñas y con adolescentes, entonces pienso mucho como espejeando, asumiendo también diferencias, en este caso etarias, generacionales y otro tipo de desigualdades, digamos, pues estructurales que nos trastocan en lo subjetivo. Y en ese sentido, o sea, pensando también, como ponía ahí sobre la mesa Martín, entre paradojas, complejidades, también en esta condición de sujetas, en este caso de niñas, adolescentes, incluso como mujeres, cuando decimos, yo decido, o sea, yo pongo límites, en el mejor de los casos, ¿no? Que pueda haber esta conciencia de decir, voy a tener determinadas redes sociodigitales y yo decido hasta dónde comparto, qué comparto, ¿no? Esto que comentaba profe Lugos, que retomando lo de Juan Martín también, el sextear, que es una práctica muy de jóvenes, ¿no? De adolescentes, de niñas también, o sea, y en ese sentido pienso en cómo muchas veces este tiempo libre se decide usarlo para generar contenido. Y ahí, desde cierta mirada determinista, justo sería no. O sea, no es tu tiempo libre, porque al final estás trabajando. Y digo, sí, pero ¿hasta qué punto también tener esta mirada macro nos cierra la cuestión de la agencia? Que aunque sea chiquitita, pienso en todas estas creadores de contenido que hacen cosas maravillosas, desde memes que te sacan risas hasta reels, videos que nos hablan sobre alguna película, que hacen una crítica, que desafían, que cuestionan. O sea, eso a mí me parece maravilloso y me parece que también son parte, digamos, como de estas resistencias situadas. Y al respecto, también me surgió esta pregunta con lo que tú nos compartías, que estoy de acuerdo, muy de acuerdo con la apuesta de apostarle a lo libre, etc. Y también pensaba hasta qué punto acceder a software libres es un privilegio interseccionado por diferentes dimensiones de la desigualdad, entendiendo que debería de ser un derecho o debería ser parte de nuestros derechos digitales, pero la verdad no lo es. O sea, porque a veces también está la apuesta de parar, pero si paramos hay consecuencias. Y ahí es, híjole, llegamos a estas tensiones entre lo micro, entre lo macro, hasta donde se puede. Bueno, creo que sí habrá como ciertos ahí grietitas donde se pueda. Y ahí es donde llega esta pregunta. Y ya más puntualmente, ya no sé
dará tiempo de que respondas estas preguntas sobre qué alternativas de nube hay. Y me llamó la atención, tú como editor en tu trabajo en el Instituto de Sociales, ¿qué paquetería usas? ¿Usas Linux? Y ya finalmente, ya con esto termino, es que esto me detonó muchas preguntas e inquietudes. ¿Qué pasa también si pensamos el trabajo más desde esta visión marxista y lo pensamos incluso desde los pueblos originarios, donde el trabajo dignifica y donde el trabajo también es una forma, incluso niñas y niños trabajadores que desafían esta visión liberal sobre el trabajo, la explotación, etc., y que desde su situacionalidad dicen, yo soy una niña, un niño, un adolescente, trabajador, trabajador, y ya, dejaría eso. Querido Muchas gracias. Hecatl, te vas a aventar un rap porque tenemos cinco Ok, a ver minutitos. si Cinco lo minutitos, échale. primero, me fascinó lo del hack, pues eso es a lo que es mi motor también, más bien mi brújula, ¿no? Y es algo que ya es parte de mí, ¿no? Y entonces coincido completamente con el asunto de la pasión, del juego. Me gusta mucho cómo lo comentaste. Y lo que sí yo agregaría. Bueno, coincido con la parte de que el cambio no va a ser masivo. No tiene, pues es que es la misma lógica capitalista pensar que tiene que ser en un momento, en un lugar, todo el mundo va a cambiar y al mismo tiempo. Pues, eso creo que Ujú, no, ujú. ¿no? O sea, ya está cambiando y lo estamos cambiando de alguna forma o al menos, ¿no? Un colectivo. Entonces sí, esa parte está, coincido. Y sobre el asunto de la rutina, ¿no? Que coincido con esta parte de repensarla y en su relación con el tiempo libre y todo esto, yo creo que ahí tendríamos que estar cuestionando la hiperespecialización. Y eso también me vincula mucho. Yo eso lo aprendí de los pueblos originarios. En los pueblos originarios, además de ser músico, eres carpintero y trabajas la tierra. Tenemos que estar, y tiene que ver con la parte de esta división de trabajo intelectual y trabajo manual. No, tenemos que ir ya, bueno, una de las alternativas tiene que ir hacia allá. Y eso lo tienen que estar repensando los espacios universitarios, ¿no? Educativos. No podemos hiperespecializar a la gente, ¿no? En algo nada más. Tenemos que saber panadería, saber trabajar la tierra, bueno, ¿no? En las condiciones de quien tenga cierto contexto. Pero eso habla también de diversidad. Yo creo que eso se vincula mucho, ¿no? Esta parte de no caer en la rutina, de no hacer lo mismo, de abrir el espacio para el juego que tiene que ver con el núcleo original Mm. de la noción de hackear, este, tiene que diversificar, ¿no? O sea, tiene que tener una visión no dualista, no binaria, diversa, de lo diverso. Y bueno, gracias por el comentario que me interpeló muchísimo. Y bueno, lo de Itzel, gracias también por las preguntas. Ay, son muchas cosas y muy complejas. Pero bueno, yo coincido, ¿no? Con la parte de que la mirada macro, ¿no? Puede cerrar. Y sí, sí, yo creo que se puede resistir. Hay muchas formas de resistir, más bien. Y esto, también hay varios autores que lo han trabajado. Desde configurar, las políticas de nuestra aplicación, ¿no? O sea, de Facebook. Obviamente en la creación de contenidos es lo más visible y a mí también me fascinan, ¿no? Los contenidos de pueblos originarios, incluso las influencers, ¿no? Tengo una colega, no sé si lo ubican, Elena Nava, que trabaja en el instituto con justamente mujeres indígenas, Activismos en comunidades originarias, ¿no? Sí. originarias y con influencers Ujú. indígenas, está padrísimo. Pero, o sea, son muchos ¿no? Desde Claro. donde se pueden hacer cosas. Entonces yo creo que adentro de la plataforma se puede resistir, se puede generar cosas, sí, y está buenísimo. Y lo del software libre como privilegio, sí, 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 o sea, eso, porque uno dice, pues es libre, cualquiera lo puede descargar, no, porque nada más conocer que existe y luego después, pues sí, se tiene que tener ciertas, ¿no? habilidades, aunque cada vez es más fácil todo eso. Yo creo que sí, y el tema es eso, pues cada cosa tiene un privilegio, ¿no? Mm.
hay que asumirlo, pero eso no puede ser un ancla, ¿no? Un Ujú, peso, pero, no, entonces ya no, ya ujú, no puedo hacer más ujú. porque soy privilegiado. Pues sí, pero también tengo un montón de opresiones, y usando esto, ¿cómo lo puedo hacer liberador, ¿no? Desde esa posición privilegiada lo puedo compartir. Y ahí la parte de la redistribución de los saberes, que pues como interesante, ¿no? Que se trabaja mucho en los círculos activistas. Y alternativas, ¿qué? Mm, de un- es que de la nube. Sí, yo leía nube y dije que es de la nube. Escribo re feo. De una nube. Sí, Nextcloud o OneCloud, pero se tienen que instalar en un propio servidor, digamos. Pero hay algunos proyectos, más bien ahí hay que identificar. Una cosa es el software libre que te permite montar tu nube en una Raspberry Pi, se puede, de forma relativamente sencilla. Pero sí se requieren, regresando a los privilegios, ciertos conocimientos para instalarle el servidor y encima, ¿no? El servicio de nube. Pero también hay colectivos, cooperativas, por ejemplo, Primero de Mayo, May First, que es una cooperativa transnacional Estados Unidos-México, tiene paquetes y ahí, o sea, uno, digamos que, porque al final la infraestructura necesita dinero. O sea, los centros de datos están alimentados, aunque son los servicios gratis, por nuestros datos, ¿no? Por nuestra información privada, por nuestras pasiones, nuestros gustos, todo eso. Pero entonces hay tanto colectivos que dan servicio para movimientos sociales. RiseUp, por ejemplo, tiene un directorio que le llama de servidores radicales. Si ustedes le ponen servidores radicales RiseUp, ya les sale listado un montón de colectividades alrededor del mundo. No sé si todas den este servicio de nube, o sea que tienen un Nextcloud o un OnCloud instalado en un servidor y lo dan gratis. A veces le tienes que decir, porque está ese asunto, ¿cómo sabes que no lo va a usar una empresa privada? Pues les escribes un correo, tengo tal proyecto, lo voy a usar con tales fines. Cada proyecto tiene como sus formas, ¿no? Pero sí hay estas alternativas. ¿Y qué paquetería de Linux utilizo? Pues el sistema operativo es Debian una variante de Ubuntu también uso, por ejemplo aquí, que es Pop OS, el sistema operativo. Pero ya de software específico, pues desde LibreOffice, Inkscape, ¿no? Para diseño vectorial, Gim para diseño bitmap, digamos que el navegador, Firefox. O sea, no hay ni una sola pieza que sea privativa. Bueno, sí hay una que, aunque hay alternativas, pero digamos que es un estándar y eso hay que estarlo repensando, que sería Zoom, ¿no? O sea, Zoom sí lo puedes instalar aquí, pero ese sí es un software privativo de una empresa privada, todo esto. Pero sí que hay un montón de cosas lindas que se pueden hacer con software libre. Y después, pues el trabajo, coincido, ¿no? Y un poco está relacionado con lo que decía de que es otro el trabajo. Entonces, ¿no? Eres carpintero, agricultor y músico. Y sí es otro, pero pues sí son otras cosmovisiones de las que hay que aprender. Ujú. Yo creo que más bien ahí lo que tenemos que hacer es que inspirarnos, ¿no? Y entonces, con otra lógica, ¿no? También, sí, de los sistemas de cargo, ¿no? Del prestigio que se hace a partir de un trabajo para la colectividad, ¿no? Para el bien común. Está eso súper lindo y eso ahí tenemos que sentirnos privilegiados de que lo tenemos cerquita, no solamente en las comunidades rurales, sino también en las urbanas populares, Ujú, con gran migración, ¿no? ujú, De pueblos originarios y de otras formas de organizarse y que se ven en las fiestas y en ujú. un montón de relaciones de reciprocidad. Pues creo que lo dejo hasta aquí. Muchas gracias, querido Hecatl. Gracias a ustedes. Muchas gracias a la gente que se conectó, a las personas que están acá, al CEICH, a la UNAM, a Hecatl por su tiempo, por supuesto, a nuestra querida Arlet, que está siempre al tiro con todas estas condiciones tecnológicas que hacen posible llegar a ustedes, al equipo de laboratorio, Jimena y Aldo, que están presenciales, por allá está Claudia, también está Daniel, a todas las personas que participan, muchas gracias. Ya no pudimos leer los comentarios finales, pero Marilú Prócoro, Beatriz, Elizabeth, Omar. Juan Martín, Claudia, Omar, muchísimas gracias por sus participaciones. Muy nutrida la participación del día de hoy. La próxima semana nos vemos para hablar sobre este polémico tema de los denominados antiplagios, que es
otro de los nombres marketineros. Vamos a ver qué sucede con ellos, que sabemos que es una de las crisis que también está atravesando la academia y que vamos a hallar alternativas, ya lo verán. Muchísimas gracias, nos encontramos la próxima semana. Un abrazo grande.